Buenos días. El objetivo de esta práctica es determinar la concentración de azul de bromofenol en este tubo, nuestro tubo X. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a determinar la concentración de azul de bromofenol? Para esto, nosotros vamos a montar una batería de tubos que va a contener 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 1000 microlitros de azul de bromofenol. Este es el azul de bromofenol, el cual se encuentra en una concentración de 20 microgramos por ml. Luego de que nosotros hemos agregado el azul de bromofenol en los tubos, nosotros vamos a completar con agua destilada hasta 1 ml. Esto quiere decir que del tubo que tiene 100 hasta el 600 vamos a agregarle agua destilada para completarlo hasta el 1 ml. Ahora, pero ¿cómo nosotros aprovecharíamos adicionar diferentes microlitros de azul de bromofenol para determinar la concentración de nuestro tubo X? Esto es fácil. Aprovechamos todos los datos que se obtienen de aquí y realizamos una curva estándar. Pero, ¿qué es una curva estándar? ¿Qué de provechoso podemos sacar de esta curva estándar? Nosotros vamos a aprovechar una de las propiedades que tiene este azul de bromofenol, que no solamente es una propiedad del azul de bromofenol, sino de distintas moléculas o sustancias coloradas también, que es la absorbancia. Y vamos a medir la absorbancia, en este caso del azul de bromofenol, con el equipo que está a mi derecha, que se llama el espectrofotómetro. Entonces vamos a agregar el azul de bromofenol en los tubos, de acuerdo a los microlitros, a la concentración que se pide. Ya se terminó de montar la batería de tubos con la concentración correspondiente del azul de bromofenol y el agua destilada. Y como podemos ver, aquí se ha formado un gradiente de coloración. Este es el tubo que contiene los 100 microlitros de azul de bromofenol y ese es el que tiene los 1000 microlitros, es decir, 1 ml de azul de bromofenol. Y podemos ver que el gradiente de coloración se da desde menor hacia mayor coloración. Ahora nosotros, ¿cómo podemos determinar la concentración de nuestro tubo problema a partir de esta curva, de este gradiente que se va a formar una curva estándar? Tenemos 4 opciones para poder determinar la concentración de nuestro tubo problema, nuestro tubo X. Y la primera opción que se utilizó fue la del estimado visual directo. Esto quiere decir de que nosotros ya teniendo nuestro gradiente de coloración y sabiendo la concentración en cada uno de los tubos de azul de bromofenol, pues recuerden que al inicio se habló de que el azul de bromofenol estaba en una concentración de 20 microgramos por ml. Entonces se sacó por medio de una ecuación la concentración en cada uno de estos tubos. Así es que en el tubo que tiene los 100 microlitros de azul de bromofenol está en 2 microgramos, en el de 200 4 microgramos, así hasta llegar al de 1000 que tiene los 20 microgramos, ¿no? Este es un espectrofotómetro. Es el equipo que vamos a usar para el desarrollo de esta práctica.
Este es un espectrofotómetro de la marca Único. Aquí podemos observar el panel de control del equipo, la pantalla donde nosotros vamos a visualizar los resultados, y algo importante que no podemos olvidar es que todo equipo, todo instrumento usado en el laboratorio tiene un manual de usuario, una guía que nos va a decir cómo nosotros debemos de manipular correctamente el equipo. En esta oportunidad yo les voy a mostrar de una manera básica de cómo utilizar el equipo, y todo esto está detallado dentro del manual del usuario. Bueno, aquí el manual del usuario está en inglés, pero eso no es un impedimento para poder entender el uso del equipo, ¿cierto? Aquí nos muestra detalladamente todo lo que uno puede hacer con este aparato. Como el equipo necesita unos 15 minutos de calentamiento para que empiece a funcionar, entonces nosotros vamos ganando tiempo y vamos a conectar el equipo. Entonces el equipo ya está encendido, y cuando esté listo ya para el uso, va a emitir un sonido. Listo. Aquí está mostrando que aproximadamente tendríamos que esperar unos 15 minutos. Bueno, el equipo ya está listo para ser usado, y nos damos cuenta, debido a que ya salió el menú principal, o sea, las opciones básicas que nosotros podemos utilizar. Antes de empezar a medir la absorbancia de cada uno de los tubos anteriores, vamos a realizar un scanning de la absorbancia, la longitud de onda del azul de bromofenol. Esta sección, esta parte del espectrofotómetro, es la parte donde nosotros vamos a colocar estas cubetas, que son unos dispositivos especiales que se colocan dentro de estos canales. Ahora, ¿por qué son especiales? Porque presentan una parte que va a permitir que la luz atraviese por ellas y sea detectado por una célula, una celdilla. Entonces vamos hacia al manejo del espectrofotómetro para la opción de realizar el scanning de la absorbancia, en este caso la mejor absorbancia del azul de bromofenol. Entonces vamos hacia la opción 3. El scanning que nosotros vamos a realizar para el azul de bromofenol va a ser en un rango de 700 a 400 nanómetros. Como observamos aquí, la longitud de onda con la que viene ya estandarizado el equipo va desde los 1100 hacia los 190 nanómetros. Entonces nosotros debemos de ajustar los parámetros a nuestras necesidades, ¿no? Entonces nos vamos a la opción que es Setup, presionando F1. Entonces aquí en la opción dice From, o sea, de 1100 nanómetros, pero nosotros necesitamos desde los 700. Entonces digitamos 700, ponemos Enter. Ahora el scan dice to, o sea, hasta, en este caso dice 190, lo que nosotros necesitamos es 400. Nuevamente Enter. En esta opción
nos indica de cuántos nanómetros se va a realizar el scan. Esto quiere decir cada 1 nanómetro, cada 2 nanómetros, cada 3 nanómetros. Entonces lo que nosotros vamos a querer es cada 1 nanómetro. Entonces lo dejamos en esa opción. Enter. Ahora la velocidad del scanning puede ser lenta, puede ser alta o puede ser media. En este caso nosotros vamos a escoger la velocidad media. Pues como podemos ver acá, ya está desde los 700 hacia los 400 nanómetros. Para los ensayos espectrofotométricos siempre se utiliza un blanco. El blanco universal es el agua destilada, a menos que un ensayo específico te diga que va a tener un blanco determinado, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar agua destilada. Ahora, la manera en la que se debe de colocar la cubeta es la parte que es transparente, debe ir así, ¿no? ¿Por qué? Porque el haz de luz está saliendo desde acá para ser detectado aquí. Ahora, de manera igual, nosotros tenemos al azul de bromofenol y es colocado en la misma posición. Ahora, esta carreta puede moverse, ¿no? En este caso, nosotros primero vamos a utilizar al blanco. Cuando vamos a medir el blanco, vamos a esta opción que dice 0 de absorbancia y 100% de transmitancia. Entonces ahí el aparato está realizando un scan, se está calibrando. Como vemos, se está ajustando los parámetros hasta los 700 nanómetros. Y con ese pito nosotros ya estamos listos para medir o hacer el scanning del azul de bromofenol. Entonces nosotros corremos una celdilla donde estaba la cubeta con el azul de bromofenol y ponemos Start para realizar el scanning de este azul de bromofenol. Como vemos, va a ir desde los 400 hacia los 700 nanómetros, ¿no? Listo. Entonces esta curva nos muestra el rango de longitud de onda de absorbancia del azul de bromofenol, y a lo que nosotros nos interesa es este pico. Pero ¿cómo nosotros podemos ver cuál es la absorbancia o la máxima absorbancia en este pico? Entonces para determinar la máxima absorbancia vamos a la opción F3 y digitamos esta tecla y nos indica aquí la absorbancia máxima del azul de bromofenol, que está indicada aquí, que es 592 nanómetros. Entonces, para los ensayos, para determinar la concentración de azul de bromofenol en esta práctica, nosotros vamos a utilizar 592 nanómetros. Ahora hacemos un escape para volver al menú principal para medir la absorbancia de cada uno de los tubos que se ha preparado en la batería para hacer la curva estándar. Aquí tenemos el cálculo para saber la concentración de azul de bromofenol en cada uno de los tubos estándar. Entonces, como se habló al inicio, había 20 microgramos de azul de bromofenol en 1 ml. Esto quiere decir que hay 20 microgramos en 1000 microlitros. Por lo tanto, en 100 microlitros habrá 2 microgramos de azul de bromofenol. Y así
nosotros podemos calcular la concentración de azul de bromofenol en cada uno de los tubos. Entonces, teniendo en cuenta la primera opción del estimado visual directo, nosotros, ¿dónde podríamos colocar a nuestro tubo problema según su coloración? Podríamos colocarlo entre 200 y 400, entre 400 y 500. Entonces, de acuerdo a la coloración, estaría mucho más cerca entre los 300 y 400 microlitros con azul de bromofenol, ¿verdad? Entonces estaría en una concentración entre los 6 y 8 microgramos de azul de bromofenol en nuestro tubo problema. Entonces, para medir las absorbancias vamos a usar el modo básico, que es la opción 1. El modo básico, listo. Entonces, la longitud de onda que está dada es de 800 nanómetros, pero lo que nosotros necesitamos es de 592 nanómetros, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a setlan y digitamos los 592 nanómetros y enter. Vemos que está cambiando. Listo. Entonces ahora a los 592 nanómetros nosotros vamos a utilizar nuestro blanco, que es agua destilada. Colocamos el agua destilada, presionamos la opción 0 de absorbancia y 100% de transmitancia. Listo. Entonces ahora vamos a seguir y colocaremos cada uno de los tubos dentro de las cubetas. Para realizar su medida. Colocamos, corremos un carril y medimos la absorbancia, que en este caso es de 0.011, y la anotamos. Ahora quitamos la cubeta, la limpiamos bien y procedemos con el siguiente tubo. En este caso se puede usar la misma cubeta porque se está partiendo de menor concentración hasta mayor concentración. Entonces allí no hay ningún problema. Ahora la absorbancia que dio fue de 0.132. Bueno, ahora medimos la absorbancia del último tubo. Y ahora solo faltaría medir la absorbancia del tubo problema.
Ahora que ya hemos terminado, entonces presionamos Escape para ir al menú principal nuevamente, ¿no? Ahora, en este aparato, en este espectrofotómetro, también se puede podemos obtener una curva estándar. Debido a que no tenemos un computador adaptado para procesar los datos, no es muy usado, ¿no? Pero en la opción 2 podemos obtener una curva estándar. Entonces les voy a mostrar cómo se puede obtener la curva estándar. Ahora aquí podemos ver en la pantalla que se muestra un test cuantitativo donde nosotros podemos ingresar tanto absorbancias como concentraciones. Ahora, si nosotros presionamos F1, nosotros podemos ingresar la unidad que nosotros vamos a utilizar, ya sea miligramos por ml o microgramos por ml. En nuestro caso hemos utilizado microgramos por ml, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar microgramos por ml. Y aquí está. En la opción 2 podemos ver el F2. Ya podemos nosotros poner los parámetros para obtener nuestra curva estándar. En la opción F3 dice estándar. Si nosotros digitamos F3, entonces nos va a pedir el número de las concentraciones que nosotros hemos obtenido. En este caso la primera es 2, nosotros digitamos 2, enter, y sale que tenemos 2 microgramos por ml. Ese sería en el caso para el primer tubo que tenía 100 microlitros de sul de bromofenol. Luego podemos ir con 4, enter, y así podemos digitar todas las concentraciones. Una vez de que se ha digitado todas las concentraciones de los tubos, entonces procedemos a iniciar, que es Start, donde nos está pidiendo el blanco primero, ¿cierto? Entonces ahí está el blanco y damos 0 de absorbancia, 100% de transmitancia, que sería el blanco. Estamos midiendo una a una de las muestras en el espectrofotómetro para obtener la curva estándar. Ahora vamos a colocar el último tubo, que era un ml de sul de bromofenol. Entonces aquí tenemos ya las concentraciones y las absorbancias de cada uno de los tubos para poder obtener nuestra curva estándar. Pues ahora ya vamos a dar Escape para ver la gráfica, la curva, ¿no? Entonces en la opción que dice F4 nosotros vamos a observar la curva. Ahí está la curva, ¿no? Una vez obtenidos los datos de absorbancia de cada uno de los tubos que contienen a diferente concentración de sul de bromofenol, nosotros podemos obtener la concentración del tubo problema mediante el método gráfico, el método del factor de calibración o la ecuación de la recta. Ahora, ¿cómo lo podemos obtener por el método gráfico? El método gráfico se basa en que nosotros realizamos una recta teniendo en cuenta las absorbancias y la concentración de los estándares. Esto quiere decir, el tubo que tenía 100 microlitros de azul de bromofenol tenía una concentración de 2 microgramos
y se le halló su absorbancia. Entonces, en el eje de los X nosotros estamos colocando las concentraciones de cada uno de los estándares, y en el eje de los Y la absorbancia. Entonces, una vez que hemos coincidido todo uno de los puntos, efectuamos una recta. Ahora, ¿cómo esto nos permite hallar la concentración del tubo problema? Entonces, el tubo problema hemos hallado también su absorbancia. Entonces, extrapolamos a través de su absorbancia en qué concentración podría estar el tubo problema, o a qué concentración está el tubo problema. Entonces, este sería el método gráfico. Ahora, siguiendo con el factor de calibración, nosotros ¿cómo hallamos la concentración del tubo problema con el factor de calibración? Esto es por medio de una ecuación donde la concentración del tubo problema va a ser igual al factor de calibración por la absorbancia del tubo problema. Pero ¿cómo nosotros hallamos el factor de calibración? El factor de calibración lo hallamos de una relación entre la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar. Esto es, la concentración del primer estándar fue 2 microgramos, la absorbancia es 0.011. Entonces vamos a tener un resultado. Teniendo en cuenta esto, todos los valores del factor de calibración deben ser aproximadamente iguales, porque están en la misma recta. Y por último, en lo de la ecuación de la recta, nosotros vamos a seguir una ecuación de la recta donde el y de x va a ser la absorbancia del tubo problema, a va a ser una constante, b va a ser la tangente y x va a ser la concentración que nosotros vamos a hallar del tubo problema. Ahora, teniendo en cuenta los valores de a, si el valor de a es igual a 0, esto quiere decir que la recta pasa por el origen, y si a es diferente a 0, esto quiere decir que la recta no pasa por el origen. En el cálculo de la concentración de x por el método de la ecuación de la recta, cuando a toma un valor igual a 0, la recta pasa por el origen, pero cuando a toma un valor distinto a 0, la recta no pasa por el origen. Es por esto que el cálculo de x por el método de la ecuación de la recta es completo, a diferencia del cálculo por el factor de calibración, el cual asume que todas las rectas pasan por el punto de origen, lo que no es real. Muy bien, entonces a continuación vamos a realizar los cálculos para el método gráfico utilizando el papel milimetrado y los cálculos por el método de la ecuación de la recta con el computador y con una calculadora. Bueno, aquí estamos colocando los datos en el papel milimetrado, en el eje de las X la concentración de azul de bromofenol y en el de los Y las absorbancias. Entonces, teniendo en cuenta las absorbancias, nosotros hemos colocado los puntos, las diferentes concentraciones, y ahora vamos a trazar la recta, donde la recta va a ser trazada teniendo en cuenta de que debe pasar por la mayoría de los puntos. Entonces, una vez obtenida la curva, nosotros ahora vamos a extrapolar la concentración del tubo problema teniendo en cuenta la absorbancia. La absorbancia del tubo problema fue de 0.337. Entonces, al extrapolar, nosotros podemos concluir que la concentración del tubo está entre 6 y 8 microgramos. Para el cálculo por el factor de calibración, nosotros lo realizamos teniendo en cuenta la concentración del estándar sobre su absorbancia. Entonces, esa división de cada uno de ellos, vamos a tener un resultado. Entonces, luego nosotros sacamos un promedio de los datos obtenidos, que en este caso el promedio es 21.35,
el cual va a ser nuestro factor de calibración. Y para hallar la concentración del tubo problema, multiplicamos el factor de calibración por la absorbancia del tubo problema y así obtenemos 7.19. El cálculo por el método de la ecuación de la recta, vamos a ingresar los datos a la calculadora. Entonces ingresamos a modo, a reg, E1 y empezamos a ingresar los datos. 2, que es la concentración, la absorbancia, que es 0.11, y grabamos. Luego el siguiente, que es 4, la concentración, que es 0.132, y grabamos. 6, punto, la absorbancia, que es 271. Ahora, una vez que hemos ingresado todos los datos, presionamos Shift 2 y vemos la opción para obtener el A, el B y el R. Si queremos obtener el R, presionamos 3 igual y obtenemos el valor de R. Y así podríamos obtener el valor de A presionando 1 igual y el valor de B. Ahora, ya obtuvimos los datos de R, A y B. Entonces pasamos a la ecuación de la recta, que es y de x es igual a la más bx, donde y de x, reemplazando, es la absorbancia, a es el valor obtenido y b también es un valor obtenido. Entonces, realizando los cálculos luego de haber reemplazado, sale que se obtiene que hay una concentración de 7.08. A continuación voy a mostrarles cómo graficar una curva estándar con el programa Excel, y para luego, con los datos obtenidos de esa curva estándar, hallar la concentración de azul de bromofenol en nuestro tubo problema. Aquí en esta columna de la izquierda se muestran las concentraciones de azul de bromofenol en cada uno de los tubos, que va desde 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 20 microgramos por ml. En la columna de la derecha están los datos de absorbancia de cada uno de estos tubos. Ahora, para graficar esta curva estándar, vamos a seleccionar estas dos columnas, vamos a la opción insertar y buscamos dispersión. En este caso, para graficar la curva estándar, en este caso como es una recta, vamos a lo que es dispersión con líneas rectas y así obtenemos ya nuestra curva estándar. Ahora, aquí en esta parte que representa las absorbancias, vamos a poner curva estándar, que es el título, y luego vamos a la opción que es el diseño número 9. Aquí lo cambiamos por absorbancias. Aquí ponemos concentración de azul de bromofenol, la cual se encuentra en microgramos por ml. Muy bien, listo. Ahora, estos son los valores obtenidos a partir de la curva estándar, que son los datos de la ecuación de la recta. En este caso tenemos la ecuación de la recta, el dato que es A y el dato B. En este caso el dato B es 0.0618 y el A es 0.104. Y el R nos está mostrando un 99% de confiabilidad. Ahora, ¿qué pasaría si, como en el caso anterior, no se mostraban los datos obtenidos a partir de esta curva estándar? Entonces nosotros acercamos el puntero hacia la recta, hacemos un anticlic y vamos a formato de línea de tendencia. Hacemos clic donde dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R. Cerramos y obtenemos ya los valores tanto de A y B y R, y así podemos hallar la concentración con estos datos del tubo problema. Para esto vamos a usar la ecuación de la recta adaptada en este caso
donde el Y de X representa la absorbancia del tubo X. Entonces tenemos que la concentración de azul de bromofenol en nuestro tubo problema va a ser igual a la absorbancia de este, o sea, la absorbancia de X, más el valor de A sobre el valor de B. La absorbancia del tubo problema fue de 0.337. Los valores de A tenemos que son 0.104 y los de B 0.018. Entonces, ahora vamos y decimos 0.337 más 0.104 igual entre 0.0618, y así obtenemos a 7.13, pero 7.13 ¿qué? microgramos por ml de azul de bromofenol.